Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? En esta ocasión vamos a ver este ejercicio y lo vamos a ver con un pentágono rectangular, y en este caso nos dan el siguiente pentágono y nos dicen de antemano que cada uno de sus lados mide 1, es decir, nosotros podemos trazar acá una indicación que esto vale 1, y como es un polígono regular, los demás lados van a medir 1. Y se han trazado todas las diagonales posibles, es decir, desde un vértice hasta el otro. Por ejemplo, desde B hasta D, desde C hasta A, desde A hasta D y todos los demás posibles. De antemano podemos observar que se forma una figura bastante bonita. Tenemos una especie de estrella ahí dentro, pero sin embargo lo que vamos a hacer en esta ocasión va a ser estos puntos que están acá. El primero dice que hay que demostrar que el triángulo ABC es semejante a BFA. Ya vamos a ver cuáles son esos triángulos. También hay que demostrar que el triángulo BCF es isósceles. Lo podemos ubicar acá. Luego también vamos a ver que el literal C demuestra que FA, la longitud que va desde FA, que va hasta acá hasta acá, es igual a A menos 1, donde A es la longitud diagonal de AC, que sería el segmento total. También demuestra que A es igual a 1 sobre A menos 1. Y vamos a encontrar el valor de A. Bueno, vamos a comenzar con ello. Bien, como primer punto, lo habíamos mencionado, es demostrar que el triángulo ABC es semejante al triángulo BFA. Entonces lo que vamos a hacer va a ser reflejar esta misma figura, solo que de manera un poco más brusca, por decirlo de esa manera, pero espero se entienda. Tenemos la figura que nos dan. Vamos a trazar la otra acá y acá. Entonces con esta figura vamos a identificar qué lados son cuáles, ¿no? En primer lugar, nos dan A, B y C, que serían estos de acá. Y también vamos a involucrar otros puntos como es F, solamente F para nuestro caso. Entonces vamos a identificar cuál es el triángulo primero, que es el triángulo ABC. Entonces vamos a ver que el triángulo ABC sería el que vamos a sombrear ahora. Es decir, es el triángulo cuyos vértices son A, B y C, y se sombrealiza de la siguiente manera. Luego podemos ver que acá estamos A, B, C, E, y imaginando un poco, podemos ver este triángulo, ¿no? Que es este de acá. Ahora veamos el triángulo BFA, que sería el siguiente, este de acá. Este de ahí. Lo vamos a sombrear de la mejor manera. Veamos, los vértices son A, B y F. O sea, BFA. Y si lo sombreásemos, nos quedaría de esta forma. Vamos a borrar esto porque lo vamos a utilizar más adelante. Bien, entonces ahora, una vez hemos identificado los dos triángulos, vamos a utilizar un método que es bastante común ver en los libros actuales de matemática, de ESMATE. Entonces, si se recordarán, en noveno grado hay un criterio el cual se denomina como criterio AA, sería el criterio ángulo-ángulo, para comprobar si dos triángulos son semejantes. Recordemos que no necesariamente deben de tener las mismas dimensiones. Sin embargo, una de las características es que tengan las mismas proporciones
y por ende, si tienen las mismas proporciones, van a tener los mismos ángulos. Eso sí, no va a variar, va a permanecer constante. Entonces nos vamos a reforzar de eso. Vamos a sacar aparte lo que son los dos triángulos. Ya lo imaginamos, ya lo sombreamos. Entonces vemos que el triángulo S, el A, B y C, luce de esta manera, que está acá. Y el triángulo B, BFA, luce de esta manera, como un aproximado a esta figura. Entonces acá tenemos B, F, A. Entonces queremos demostrar que estos dos son semejantes. No tienen las mismas dimensiones, ya lo hemos mencionado antes, pero será que son semejantes. Entonces vamos a ver eso. Vamos a realizar los ángulos. Acá tenemos, vamos a marcar los ángulos. Acá tenemos uno, acá tenemos otro, acá tenemos otros, acá tenemos otro, otro y otro. Entonces vamos a ver y lo vamos a dibujar acá esos ángulos. Tenemos este de acá, que abarca todo esto. Tenemos este de acá y este de acá y este de acá. Son los ángulos que están en juego. Y nos vemos de una sola vez. Vamos a analizar acá. Y vemos que hay un ángulo compuesto, ¿no? Tenemos el de este de acá, el de en medio y el de aquí. Les dejaré un PDF en el cual pueden observar de manera más detallada cuáles son esos tres ángulos. Bueno, vamos a seguir con esto. Entonces, el primer ángulo, porque aquí el ejercicio no nos dice qué ángulo es, solo nos dice lado que es 1. Acá lo que debemos hacer es encontrar esos ángulos. Pero, ¿qué método vamos a utilizar? Vamos a ver que hay una fórmula ya de antemano que nos va a ayudar a encontrar esos ángulos. Entonces, esa fórmula aplica para cualquier figura regular, un polígono regular. Entonces, el ángulo viene denotado de la siguiente manera. Vamos a poner simbólicamente como A, haciendo referencia al ángulo. ¿A qué ángulo me estoy refiriendo? Por ejemplo, tenemos esto acá. Entonces, hay un ángulo en común de todas estas figuras. Entonces, este ángulo en común es el mismo en todos. Por ejemplo, acá tenemos este otro ángulo, este otro ángulo. Estos dos son igual a este. Y si marcáramos todo acá y acá, este y este son lo mismo. Pero sin embargo, no nos interesa por el momento calcular este, sino nos importa calcular el de B, pero sin embargo sabemos que son iguales. Entonces no hay problema. Si conozco todos, conozco uno solo, que es el de B. Y vamos a utilizar eso. Entonces habíamos mencionado que de manera general eso se denota como n menos 2 sobre n por 180 grados. Donde n es el número de lados. Entonces ahí tenemos la manera general. Ahora nos preguntamos, nuestra figura, ¿cuántos lados tiene? 1, 2, 3, 4, 5. Entonces n es igual a 5. Bien, ahora vamos a utilizar la fórmula con ese dato. Ustedes lo pueden hacer aparte, pero lo voy a hacer de manera representativa. Acá. Vamos a borrar esta n, y en nuestro caso, ese valor de n hemos dicho que es 5, entonces nuestra ecuación quedaría esta: 5 menos 2 sobre 5. Es decir, que a es igual 5 menos 2 nos da 3 quintos por 180 grados, que eso literalmente nos da
108 al hacerlo. Esto nos da 108 grados. Entonces, ¿qué es este dato? 108 es pues este ángulo acá, este y este, ¿no? Sí. Entonces los dos lo podemos poner acá, que la medida de esto es 180, o sea, es entonces acá mediría 108 grados. Ya tenemos un ángulo. Ahora observemos otra cosa aquí, que tenemos dos ángulos C, los que están en el vértice C y en el vértice A, que es la manera que nos podemos referir, o haciendo referencia al ángulo. Por ejemplo, BCA sería nuestro ángulo acá, y el otro ángulo que sería CAB, acá. Esa es otra manera que podemos identificarlos, siempre y cuando tengamos el vértice en medio, ¿no? Por ejemplo, si nosotros denotamos el ángulo BCA, desde BCA el vértice va en medio, en el otro caso sería CAB, CAB, el vértice siempre va en medio. Entonces esos dos ángulos, esos de acá, podemos ver por simple inspección acá en la figura que esos ángulos de C y de los vértices A, entonces son iguales. Con eso podemos concluir que es un triángulo isósceles. Entonces este es un triángulo isósceles, ¿no? Y con esto vemos de que esos dos ángulos, al ser iguales, podemos encontrar, ¿no? Podemos utilizar muchos métodos. Muchos han de recordar que la suma de los ángulos de un triángulo es 180. Entonces, si hacemos esa suma, vamos a calcular eso, ¿no? Veámoslo de esa manera. ¿Qué quiere decir? Pongámosle un nombre arbitrario. Muchos usualmente utilizan simbología griega. Por ejemplo, podemos mencionar que este ángulo de acá, en vez de que sea símbolo raro, vamos a decir que es beta. Entonces, sea beta los ángulos igual al ángulo que hemos mencionado, BCA, y este a su vez será igual al triángulo CAB. Luego tenemos que B, o sea, beta, más este otro que sería beta igual, aunque no es el mismo, pero vamos a utilizar la misma simbología, más beta, más 108. Como les había mencionado, la suma de ellos tiene que ser igual a 180 grados. Ahora solo nos basta despejar, nos queda 2 veces beta, obtener los semejantes, más 108 igual a 180. Este 108 puede pasar a restar y 2 veces beta es igual a 72. Pero no nos basta con esto, sino que encontrar beta. Entonces pasa a dividir, y todos estamos de acuerdo que esta división nos da 36 grados. Quiere decir que este de acá, BCA, ya no sería beta, o sea, numéricamente ya conocemos su valor, y deben ser 36 y 36 y 108. Ahí está. Entonces ya resolvimos parte del problema. Sin embargo, no hemos logrado llegar a la parte en la cual demostramos que son semejantes. Debemos de ver que los ángulos de este triángulo de acá, que sería BFA, son semejantes. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bien, una vez tenidas las medidas,
vamos a encontrar los otros, ¿no? Podemos observar que el triángulo BEA, también BEA, no sé si lo pueden imaginar, pero este triángulo es de las mismas proporciones que el otro, que este que tenemos acá. Sería este de acá con este de acá. ¿Cuál sería la base? Sería este de acá, un lado sería acá y el otro lado sería este. Entonces ese triángulo, vamos a poner aquí para que no se nos olvide, BEA, ese triángulo BEA es semejante a ABC. ¿Pero cómo? Porque tienen las mismas dimensiones, es decir, por simple inspección. Entonces, cuando tenemos una simple inspección, podemos ver que son semejantes. Entonces, este de acá es semejante ¿a quién? Al triángulo ABC. Entonces, eso es lo que vamos a utilizar como recurso para poder cambiar eso, ¿no? Para poder encontrar los ángulos de acá. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a decir que ahora sería el ángulo BEA. ¿Qué sería este ángulo? Veamos acá, BEA es este de acá, ¿no? Vamos a borrar acá, y solo este de acá, vamos a correr. Si se lo imaginan, este ángulo de acá, como por simple inspección, por ende, por lógica sería igual, ¿no? 36 grados. Entonces, ese ángulo de ahí es 36, ¿no? Vamos a marcar acá un poco más. Ese ángulo que vale 36 es el mismo para todos. Y también acá hubiera otro, ¿no? Que valiera ¿cuánto? Pues 36, ¿no? Pero vamos a seguir. Este BA sería igual ¿a quién? Al triángulo ABG. Vemos cuál es ABE, que sería exclusivamente arriba, ¿no? Entonces este también vale 36. Vamos a borrar esto acá. Entonces este de acá, solo esa fracción, vamos a hablar de 108, para que no nos confundamos. Solo esta fracción de acá vale 36 grados, igual acá, ¿no? 36 grados. Queda un poco mal. Hoy sí. Entonces vale 36 y 36. Y estos dos son iguales a 36, pero habíamos mencionado antes por simple inspección, porque son las mismas dimensiones que el triángulo ABC. También podemos ver otra de las cosas, las cuales es que el triángulo ABE es igual al triángulo CAB. ¿Cuál es el triángulo CAB? Sería este de acá, ¿no? Entonces, este de acá forma parte del triángulo, ¿no? O sea que este de acá, que habíamos encontrado antes, ese vale 36. Y este de acá, ¿cuánto vale? Esa es nuestra pregunta, ¿no? Entonces, ese ahí vale también 36. ¿Pero por qué? Porque es parte del triángulo ABC. Y ese lo hemos calculado acá. Entonces, este de acá es exactamente este. Es 36, no hay problema ahí. Y a su vez, este de acá es semejante al ángulo FAB, y eso es igual a 36. FAB, ¿quién sería FAB? Que sería este mismo acá, solo que con una notación, es decir que son dos ángulos diferentes, solo que están superpuestos, siendo el mismo de manera global. Si le damos el ángulo ABC. Bien, ahora vamos a poner lo siguiente, ¿no? Vamos a analizar, también nos falta este ángulo de acá, que sería FAB, y lo vamos a analizar de la siguiente forma. Vamos a decir que si tenemos, vamos a ponerle el nombre arbitrario, vamos a ponerle una L así, y estos son L, dado que son iguales, vamos a poner lo mismo.
vamos a aplicar lo mismo, ¿no? L más L más ese triángulo que lo podemos denotar de la siguiente manera, como F AB es igual a 180, porque este sigue siendo un triángulo. Si resolvemos esto, y ustedes lo pueden resolver ahí donde están, esto les dará como respuesta 108. Entonces, como por criterio AA, el triángulo ABC es semejante al triángulo BFA. ¿Por qué? Porque aquí tenemos también 108. Ahí está acá. Comparemos los dos triángulos, digamos, en realidad, ¿no? Entonces, por tanto, podemos decir, por criterio AA, el triángulo ABC es semejante al triángulo BFA. Y ahí tenemos la conclusión. Entonces, con esto podemos concluir esta parte.